El día de hoy vamos a platicar sobre past of be. Quiere decir que vamos a platicarte cómo vas a utilizar el verbo to be en pasado, en su forma simple. Anteriormente habíamos estado compartiéndote cómo ibas a trabajar con el simple past para decir cosas que ya han ocurrido. En esta ocasión vamos a compartirte lo mismo, pero utilizando el verbo to be. El verbo to be en past tiene dos conjugaciones, was y were. Para determinar qué conjugación es la que necesitas utilizar, tienes que aclarar primero sobre quién vas a hablar. Si tú vas a hablar sobre I, he, she, it, necesitas a was en afirmativo, was not o wasn't en negativo. Si vas a hablar sobre you, we o they, la conjugación es were para afirmativo, were not o weren't en caso que quieras hacerlo en negativo. Veamos los ejemplos que tenemos. I was at home yesterday at night. Como puedes observar, dado que estamos hablando sobre I, la conjugación es was. La interpretación que daríamos es, estuve en casa ayer en la noche. Una vez más te recordamos que al utilizar una time expression, la debes de colocar al final o al principio de la oración. Nunca la puedes colocar en medio. Una time expression te indica cuándo ocurrió la acción. Example number 2. My brother was a good soccer player. Mi hermano era un buen jugador de fútbol o mi hermano era un buen futbolista. En este caso, la intención que tenemos es compartirte que el verbo to be sigue conservando su intención, que es decir, ser o estar. En pasado fue o estuvo. Sigamos viendo. They were in their office last Monday. Estuvieron en su oficina el lunes pasado. Her parents were good doctors. Sus padres eran buenos doctores. Aquí lo que te debe de importar es sobre quién estás hablando. En el ejemplo número 4, a pesar de que dice her, tú nos estás diciendo que algo pertenece a ella. Sin embargo, no es ella. Estamos hablando de sus padres. Dado que son ellos, por eso utilizamos el were. Las oraciones que tú ves aquí son afirmativas. Por lo tanto, siguen la siguiente estructura. Subject, was o were y el complement. En este momento no estás utilizando did o didn't y tampoco debes de preocuparte si vas a tener que iniciar la pregunta con el did o si vas a tener que cambiar el verbo. Aquí estás utilizando al verbo to be y él puede decir que sí, puede decir que no y puede preguntar. A continuación vamos a hacer estos ejemplos, los vamos a convertir en negativo. Es muy fácil. Si yo tengo I was at home yesterday at night, para convertirlo en negativo, simplemente a was lo convertimos en wasn't. Si tú quieres utilizar was not, está bien, no hay ningún problema, es lo mismo. Si quieres utilizar wasn't, tampoco hay ningún problema. My brother was not a good soccer player. Como te estábamos diciendo, puedes colocar was not o wasn't. Ahora hagamos el cambio con los otros dos ejemplos. They weren't in their office last Monday. Her parents were not
good doctors. De la misma forma, si quieres utilizar were not, está bien. Si quieres utilizar weren't, está bien. La structure que vas a seguir es subject, wasn't o weren't. Recuerda, puede ser su forma completa o su contraction. Y el complement. Una vez más te decimos, no estás utilizando ningún otro auxiliar, dado que el verbo to be es su propio auxiliar. Interpretación. No estuve en casa ayer en la noche. Mi hermano no fue un buen futbolista. Ellos no estuvieron en su oficina el lunes pasado. Sus padres no eran buenos doctores. Es muy fácil, ¿cierto? Ahora hagamos una pregunta. Para formular questions, yes, no questions, la structure que vamos a seguir es was o were, subject y complement. Hagamos el cambio. Para hacer este cambio, lo único que vas a hacer es tomar al auxiliar y ubicar al sujeto. Lo que haces es cambiarlos de posición. En afirmativo tienes al sujeto y luego tienes al auxiliar. Cuando tú lo quieres hacer pregunta, primero pones al auxiliar y luego pones el sujeto, cerrando con un question mark. Toda pregunta necesita cerrar con su question mark para que se considere que está completa. Veamos la intención que quedó ahora. Was I at home yesterday at night? ¿Estuve en casa ayer en la noche? Aunque es poco probable que te estés preguntando a ti mismo, llega a existir la posibilidad. Si tú quieres decir que sí, yes, I was. Si quieres decir que no, no, I wasn't. Ejemplificamos con el segundo enunciado que tenemos disponible. Volvemos a hacer lo mismo. Ubicamos al auxiliar, ubicamos el sujeto y nos preparamos para hacer nuestra pregunta. En este caso, nos queda: Was my brother a good soccer player? ¿Mi hermano era un buen futbolista? Si es que sí, yes, he was. Si es que no, no, he wasn't. Como puedes observar, en las respuestas cortas no se colocan los nombres de las personas. Tampoco puedes colocar el my brother o my sister. Tu única opción es colocar un subject pronoun, que es el I, you, he, she, it, we, you o they. Y para las respuestas cortas en negativo, solo puedes utilizar contracciones. No se te sugiere contestar a una yes, no question, nada más diciendo yes o no, porque suena agresivo, suena grosero y no es lo más adecuado. Sigamos haciendo el cambio. Ahora el cambio lo vamos a realizar utilizando al were. De la misma forma, ubico mi auxiliar y ubico a mi sujeto. Y los cambio de posición. Nosotros ahora vamos a tener: Were they in their office last Monday? Cerramos con nuestro question mark. En caso que sí sea la respuesta, yes, they were. Si es negativo, no, they weren't. ¿Cómo interpretamos?
¿Estuvieron en su oficina el lunes pasado? ¿Sí? No. Recuerda que es muy importante la interpretación y no la traducción. Deja de decir, sí, ellos estuvieron. No, ellos no estuvieron. Es muy redundante y repetitivo. Simplemente interprétalo como sí o no. Hagamos nuestro último cambio. Tenemos ubicado al auxiliar, tenemos ubicado al sujeto y colocamos nuestra forma de pregunta. Were her parents good doctors? ¿Sus padres eran buenos doctores? Yes, they were. O no, they weren't. Como puedes ver, la estructura se está respetando. Tenemos a nuestro auxiliar, ya sea was o were. Tenemos al sujeto y tenemos a nuestro complemento. Al momento de dar una respuesta corta, primero dices que sí, nos dices sobre quién estás hablando y seleccionas was o were según sea el caso. Como aquí. Yes, pusimos he porque estábamos hablando sobre my brother y colocamos was. O aquí. Yes, colocamos they porque estamos hablando de sus padres. Así de fácil y así de sencillo es utilizar al verbo to be en pasado. Recuerda, el inglés es muy fácil. Siempre interpreta, nunca uses la traducción.